Listos. Parece que se desconectó un momento mi internet. Ya, podemos. Ya, me confirman que se encuentran los asistentes para dar inicio. Buenos días, Angélica. Estamos listos acá. Buenos días. Estamos listos. Bien, vamos a dar inicio. Bien. Buenas tardes. La Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación les da la más cordial bienvenida a esta charla FIET del segundo PAU 2024, con el tema Análisis para dimensionamiento de SBC, caso de estudio, Red Eléctrica Ecuatoriana de 500 kV, a cargo del máster Iván Endara. Iván Endara es máster en electricidad y máster en Derecho Energético, obtenidos en Australia y España, empresario y dueño de Enelectric, empresas de instalaciones eléctricas de paneles solares, cámaras de seguridad y mantenimiento eléctrico de equipos. Es docente e investigador de SPOL y de QG. Área de experticia: en operaciones de sistemas de potencia, protecciones eléctricas, energías renovables y estabilidad. Es investigador enfocado en mercados eléctricos, protecciones eléctricas, energías renovables y optimización de mantenimiento. Su experiencia: trabajó como ingeniero de diseño eléctrico y proyectos en TCM y en Pileggi Construcciones. Fue ingeniero de mantenimiento y puesta en marcha de subestaciones en CELET EP Transelectric. A continuación, doy paso al máster Iván Endara para iniciar la charla final. Listo, Angélica. Buenos días, buenas tardes con todos. Eh, Vamos a hacer justamente la presentación hoy día de nuestro tema, análisis y dimensionamiento de un SBC, enfocados en la red eléctrica ecuatoriana como un caso de estudio. Mi nombre es Iván Endara y vamos a dar inicio. Primero que nada, para realizar este estudio y este análisis es importante conocer o inicialmente determinar que en el crecimiento continuo que se está teniendo de las redes eléctricas en sistemas de potencia, se van a necesitar, van a aparecer nuevos problemas de inestabilidad, lo que implica que yo voy a requerir de una optimización del sistema, logrando darles mejores velocidades para estabilidad, mejores características y constantes de estabilidad para que opere de la manera correcta. Cuando un sistema se crece en una manera un tanto desordenada, donde la generación está siempre muy lejana a la carga, donde existen interconexiones demasiado largas y principalmente donde empezamos a utilizar sistemas de ultra alto voltaje, vamos a buscar mecanismos que permitan controlar localmente ciertas características de la red que no pueden ser controladas desde aquellos generadores alejados. Por este motivo, se busca implementar los FACTS, que son controladores de sistemas de transmisión bastante rápidos que trabajan principalmente en los temas de entrega de reactivos y por lo tanto control de voltajes. Estos sistemas, al tener unas respuestas dinámicas bastante rápidas, nos permiten evitar problemas de colapsos y de blackouts o desconexión generalizada de la red y separación de áreas. Sin embargo, es importante poder dimensionar adecuadamente de tal manera que se eviten conflictos entre el control del SBC y el control de otros mecanismos en la red, que también podrían empezar a oscilar entre sí y provocar, pues, en lugar de una mejora en la estabilidad del sistema,
más bien un colapso mucho más temprano y rápido. Por este motivo, nosotros presentamos, en un segundo, lo que es un SBC. El SBC es un controlador de reactivos. Para lograr el control de reactivos, nosotros vamos a hacer uso directo de bobinas de inductores o bancos de capacitores, mediante la programación y el control de tristores que nos permitirán incrementar o reducir los reactivos entregados a la red. Eh, Como los tristores son de operación rápida y sirven como un sistema de control adecuado, como el SBC se coloca en una barra puntual y permite controlar las características de reactivos slash voltajes de la barra, nos podrán ayudar para darle un mejor amortiguamiento y darle una mayor capacidad a la red en el orden local para la reducción de impactos que puedan generarse como resultado de fallas o desconexiones, perdón, fallas o desconexiones en el sistema. Pero como lo habíamos mencionado hace un momento, es importante que el controlador tenga un correcto seteo, una correcta velocidad de operación y sobre todo que se encuentren coordinados con los controles de equipos asociados, que también van a ser de alta velocidad, como los PCS, los ABRs o los, eh, los controles de turbinas del generador. De esta manera, evitamos que vayan a empezar a oscilar, es decir, que vayan a empezar a hacer, a operar en tiempos distintos y cuando ocurre una falla, el uno quiere sustentar o sostener un poco el sistema ante esta falla y como un generador podría ver que el sistema se mantiene sostenido, no actúa, no reacciona, lo que va a provocar que a largo plazo, pues el sistema pueda colapsar, no se mantenga operando correctamente. Entonces la idea será que siempre los controles puedan sumarse y no sustituirse por controles en otro punto. Siempre buscar el incremento de la estabilidad de la red. Pero ¿cuál es el principal problema para poder determinar cuál va a ser el comportamiento y la reacción de un SBC en una red? Es que para las simulaciones es complicado la integración del sistema de potencia con un sistema de control, puesto que trabajan en dos aspectos distintos, en dos referencias diferentes con respecto al tiempo o a la frecuencia, y podrían darnos o podrían generar una sobrecarga computacional al momento de determinar una simulación y sus resultados. Por este motivo, el enfoque se va a dar buscando que el SBC actúe dentro de una simulación de la manera más simplificada posible, logrando obtener los mismos resultados que si lo utilizáramos con un sistema de control detallado. Eh, Primero que nada, el SBC, para la correcta conexión del SBC, nosotros vamos a determinar los puntos más críticos en el sistema para poder ver si el SBC podrá mejorar el perfil de voltaje. Recordemos que el SBC, como controlador de reactivos, directamente va a actuar sobre el control de voltaje de una barra. De manera secundaria, este control de voltaje permitirá reaccionar ante la reducción de flujos de potencia hacia una falla y así mejorar la respuesta de los generadores, darle más tiempo de funcionamiento antes de que llegue un colapso y permitir que el sistema de protecciones tenga el tiempo suficiente para operar en su prueba, en su metodología primaria tanto como en su respuesta secundaria y de backup. Al mejorar el amortiguamiento del sistema de manera mucho más local, ya no global desde una perspectiva generalizada, desde los puntos lejanos de generación, sino que al poderle dar un amortiguamiento ante fallas de manera local, muy cercanas a la carga, nosotros podríamos incrementar estos tiempos de falla antes de que sean críticos para la desconexión del sistema. Quiere decir que tenemos mucho más tiempo antes de llegar a un blackout, permitiendo así que el sistema pueda mantenerse en operación más estable y más confiable
en la red. Segundo, también es importante definir que como estos sistemas son bastante costosos, la idea no será implementarlos en niveles de tensión o para potencias reducidas, sino más bien la idea será implementarlo en barras donde el daño pueda conllevar grandes flujos de potencia, y esto sería pérdidas en la línea, sobrecalentamiento, bajones de tensión y aceleración en los generadores, logrando así reducir el impacto sobre el generador y la salida o la desconexión de las turbinas. Por lo tanto, un SBC con este fin debería ser implementado en las barras de mayor tensión antes que en barras de distribución o subtransmisión. Es así por lo que hemos elegido nuestro sistema de 500 kV ecuatoriano como una opción o un ejercicio de evaluación de esta metodología ante la implementación de un SBC. Igualmente, es bastante más importante la implementación de un SBC cuando el sistema en el que vamos a trabajar es un sistema amplio, un sistema donde el control se encuentra muy alejado a los posibles puntos de falla, es decir, la generación se encuentra muy dispersa o muy lejana a las barras, a las distintas barras de la red o las barras de carga. Así sucede, el sistema ecuatoriano de 500 kV sin ningún otro enfoque podría no necesitar un sistema de compensación de CBCs. Sin embargo, si nosotros analizamos o buscamos o consideramos un sistema ecuatoriano en 500 kV unido con el sistema eléctrico peruano a 500 kV, sí puede ser necesario la implementación de estos SBCs, puesto que el sistema peruano es un sistema bastante alargado, con generación bastante lejana a los puntos de carga, y conociendo también que la zona norte de Perú, del sistema peruano, es muy inestable. Entonces, al momento de hacer la interconexión a 500 kV de Ecuador-Perú, esa inestabilidad puede ser llevada o arrastrada hacia Ecuador si no se tienen los mecanismos adecuados para el control. ¿Qué es una inestabilidad? Una inestabilidad, desde el punto de vista dinámico, se puede analizar con las curvas de polos y ceros de una red que son obtenidas a partir del sistema de control en el ámbito del tiempo, en el cual eh, nosotros vamos a encontrar qué tan inestable es un sistema. Podemos ver aquí que un sistema en líneas azules tiene bastante amortiguamiento, tiene un amortiguamiento del 15%, es decir, tiene una capacidad de respuesta con tiempos más largos. La respuesta reduce el impacto del sistema, de fallas en el sistema, tiene una mayor fuerza ante reacciones de fallas, mientras que la línea en rojo se va acercando, todos los puntos se van acercando a la zona positiva de la gráfica. Recordemos que aquí estamos viendo todos los puntos en las zonas reales negativas. Ya nos acercamos a la zona positiva, quiere decir que el amortiguamiento se va reduciendo, y esto implicará una reducción en la capacidad de controlar las fallas en la red, y por lo tanto que el impacto de alguna falla pueda ser mucho más rápido observada por las turbinas y conlleven a una desconexión del sistema. Aquí tenemos un ejemplo práctico de una estabilidad dinámica donde podemos darnos cuenta que del lado derecho, nuestra gráfica del lado derecho muestra que sí la tenemos bastante complicado de ver, pero existen puntos en rojo, que los he tratado de marcar en la gráfica, que ya se encuentran en la parte de los reales positivos. Quiere decir que ante una falla, ese sistema es tan poco estable y tiene tan poco amortiguamiento que ese elemento en particular, que ese punto se estará derivado y estará correspondido a un elemento de control de la red, ese controlador o ese elemento de control no puede reaccionar a tiempo y conllevaría a una desconexión generalizada en el sistema. Es esto lo que queremos evitar, y por eso, al ponerle mayor amortiguamiento,
arrastrar todos estos puntos que se están acercando a la zona positiva y alejarlos lo más posible, como vimos en la curva anterior. Llevarlos a un amortiguamiento que aleje los puntos, voy a ponerlo aquí, hasta los vaya arrastrando a la línea azul, los vaya haciendo mucho más negativos. El control de CBC es bastante complejo y habíamos hablado de que este control va a estar relacionado se va a manejar en el aspecto del tiempo, no de la frecuencia, y por lo tanto su correspondencia o su simulación va a chocar básicamente con la simulación del sistema de potencia que está corriendo en paralelo. Por lo tanto, tendríamos que separar ambos sistemas, correrlos en dos bases de datos diferentes, hacer una unificación o hacer una comunicación entre ellos para que puedan estar trabajando en paralelo. Sin embargo, esto va a complicar bastante la respuesta y el análisis de tiempos para la red. Por tanto, la mejor opción será llevar todo nuestro sistema de control a una simplificación de cómo los resultados, cómo las mediciones del sistema de potencia van a conllevar una respuesta, de nuevo, hacia el sistema de potencia, sin, sin entrar en detalle en el sistema de control completo. Entonces, simplemente se ha hecho una simplificación del control, llevándolo, entre comillas, haciendo una caja negra, correlacionando entradas ante respuestas de salidas. Así podemos ver que las unidades de medición y las unidades de control conllevan ya no un mecanismo en el tiempo, sino que simplemente van a estar correlacionados. Por ejemplo, vemos en el lado derecho, tenemos el valor de K como una ganancia, tenemos ganancias también en el lado izquierdo, eh, que nos van a permitir evaluar la respuesta de la red o del controlador y por tanto del SBC cuando yo tenga alguna medición eh, que no corresponda a la operación normal del equipo. Para el dimensionamiento tenemos que considerar los tiempos de falla, ya que mientras más amortiguamiento le doy, más tiempo permito que el sistema esté en falla. ¿Cuánto quiero yo incrementar este tiempo de fallas? ¿O cuál es el tiempo crítico? ¿Cuál es la falla que más rápidamente conlleva a un blackout? Y esa falla poderla incrementar en su tiempo y poderle dar tiempo a las protecciones para que operen tanto como su operación primaria y secundaria. Luego, usar el diagrama de polos y ceros, que es lo que acabamos de mencionar, para verificar que el amortiguamiento permite una mayor estabilidad en la red. Verificar la transferencia de potencia reactiva, o sea, cuántos reactivos atraviesan las líneas de conexión para poder evitarlos, para poder contrarrestarlos. Definir cuáles son las barras con mayor impacto de este flujo de reactivos y con eso determinamos la potencia inicial del SBC. En un punto 6, en un punto final, esa potencia inicial tiene que ser evaluada, puesto que yo no quiero o yo no necesito compensar un 100% del sistema. Sería demasiado costoso y demasiado complejo. Yo lo que necesito es simplemente aumentar, incrementar la respuesta, el tiempo de respuesta y permitir un mayor amortiguamiento. Que no necesariamente tenga que ser un 100%, pero sí que nos permita actuar en el sistema de protecciones. Para esto utilizamos Ecuador, hemos unificado el sistema de 500 en rojo, el sistema de 230 en negro, hemos hecho simplificaciones de los generadores más importantes del sistema, hemos simplificado la red eh, bastante, tratando de ser lo más, traer la imagen más clara de los controladores internos de los generadores. Sin embargo, esta simplificación podría llevar a unas respuestas un poco distintas al de la vida real, pero es necesario simplificar la red desde esta perspectiva, puesto que si utilizamos la red ecuatoriana completa, el sistema tomaría días en poder realizar un par de iteraciones con la aplicación del SBC. Finalmente, hemos conectado también el sistema para Perú, mostrando a Perú como un sistema de control, más no un sistema ni de generación ni de carga, para evitar tener una interacción con el sistema peruano y que nos lleve pues a un colapso por problemas externos al del país. Aquí hemos visto que justamente los reactivos que tiene el sistema
en los reactivos que tiene el sistema, hemos corrido fallas en todas las barras y hemos evaluado bajo todas estas fallas cómo van a ser los flujos de potencia y nos hemos dado cuenta que casi la mayoría de los flujos de potencia de mayor cantidad pasan por la barra de chorrillos. En barra chorrillos yo voy a tener el mayor impacto de los flujos en todas las fallas, tanto, por ejemplo, te salió chorrillos, chorrillos Quevedo, chorrillos pasaje. Es decir, que la barra chorrillos es la barra más crítica en el sistema en temas de flujos de potencia. Por lo tanto, yo podría o debería optimizar esta barra, la respuesta de esta barra, colocando un controlador de voltaje que limite el flujo de potencia que yo voy a tener ante cualquier falla de la red. ¿Qué sucede cuando yo tengo un generador y a este generador yo lo coloco en falla? Podemos darnos cuenta que el rato que el generador entra en falla, y la más importante es la curva inferior derecha, podemos ver que, por ejemplo, en Coca-Cola Sinclair, el generador se dispara en términos de potencia reactiva, es decir, requiere entregar un montón de potencia reactiva, mucho más de la que está normalmente adaptado a enviar, y esto conllevará a un arrastre de caídas de tensión y de eh, problemas en la red, ¿no? ¿Verdad? Entonces nosotros queremos reducir ese impacto, minimizar los reactivos que tienen que ser enviados desde las generadoras y evitar así, gráfica central superior, que las velocidades de las generadoras se disparen, caigan o suban, porque justamente el cambio de velocidad es lo que va a significar, entre comillas, una eventual desconexión por falta de sincronismo. Entonces, justamente esto es lo que vamos a tratar de evitar, que se dispare la velocidad accediendo o limitando el envío de reactivos desde la generación. Aquí podemos ver para la primera evaluación de un SBC, nosotros sabemos que bajo el criterio local de la banda de operación de voltaje, el SBC debería estar funcionando entre un más o menos 5 por ciento del voltaje del sistema, es decir, si estamos a 500 kV, podría moverse en más o menos 25 kilovoltios. Eh, la red, ¿no verdad? Y esto nos da un primer alcance de cuántos reactivos yo requiero en el sistema. Cómo los reactivos permitirán que incremente o reduzca la potencia, el voltaje en el sistema, y nos da un primer alcance de cuántos reactivos yo voy a requerir. Con esta respuesta, que no la he colocado en el sistema, nos da aproximadamente un SBC que tendría un dimensionamiento, un sobredimensionamiento de 800 megabar, lo cual es un SBC bastante significativo o muy grande para los requerimientos de Ecuador. Pero recordemos, un SBC no está hecho principalmente para controlar el voltaje en estado estable, sino más bien para evitar las desconexiones y las oscilaciones y los problemas en estado dinámico. Entonces, analizamos que el comportamiento, nuevamente el comportamiento del SBC, sea el adecuado basados en un cambio. Aquí tenemos un cambio entre potencia inductiva y capacitiva. Vemos que el cambio sí produce una respuesta adecuada en las barras en las que estamos conectándolo. Vemos aquí que un SBC capacitivo puede tener un perdón, inductivo puede llevar un voltaje de 0,97 por unidad, mientras que un SBC capacitivo aumenta el voltaje a 0,98. Recordemos que esta barra no está al 100% de voltaje, no está a 1 por unidad, sino que probablemente esté en 0,975, 0,974, lo que significa que poner inductivos o capacitivos va a conllevar aumentar el voltaje, pero todavía no llegar al voltaje óptimo. Sin embargo, estamos dentro de nuestro rango de más o menos 5%. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que cuando yo tengo una barra en falla, esta barra va a tener una caída de voltaje. Esta caída de voltaje va a evitar que el SBC llegue a su potencia máxima. Es decir, y si lo vemos aquí, verán un momento, si lo vemos en este caso, yo tengo una respuesta del SBC automática, un crecimiento automático en su banco de capacitores, pero al reaccionar con la caída de voltaje, su respuesta se mantiene como en un valor o en un SBC que no ha cambiado en sus reactivos. Por lo tanto,
yo requiero que se sostenga lo más posible ese tiempo, ¿no verdad? Y ese impacto, el voltaje no ha decaído más abajo del 0,6, hemos sostenido el voltaje que normalmente podría llegar hasta un 0,2 en estas barras, y finalmente cuando la falla se va, el voltaje al retomar su valor original va a incrementar la respuesta del SBC que tiene que rápidamente ser reducida. Y aquí es cuando podrían darse los problemas de oscilación. Primero, hemos evitado la caída de voltaje, ¿no verdad? Sosteniendo de la mejor manera, que el SBC sostenga de la mejor manera el voltaje de la barra. Sin embargo, al recuperar ese sistema a su estado normal, podría conllevar un exceso de reactivos que, a su vez, si el primero fueron para ayudar al sistema, en la segunda parte podrían colapsarlo. Por eso la necesidad innata de poder coordinar las características de respuesta del SBC ante este sistema, evitando que impliquen desconexiones o impliquen otros daños adicionales en la red. Finalmente, aquí tenemos simplemente, lo he colocado por la importancia de poder evaluar todas las fallas que habíamos mencionado antes. Aquí las hemos determinado, las hemos ido corriendo en cada punto de operación y vemos cómo el SBC tiene una operación similar, manteniendo el voltaje siempre por encima del 50%. El voltaje no cae más debajo del 50%, lo que significa que podemos mantener a nuestro sistema bastante estable por un mayor tiempo. De igual manera, aquí podemos ver cómo, justo aquí lo mostramos, eh, inicialmente el sistema caía bastante bajo cuando teníamos un error y es más, el sistema no funcionaba en su punto más óptimo. Sin embargo, al colocar un SBC, el sistema funciona en su punto más óptimo y la caída del sistema es menor. Es decir, el impacto de esta falla es menor que cuando no teníamos este controlador. De la misma manera, podemos darnos cuenta que la respuesta luego de que se despeja la falla no es tan crítica, es decir, no está tan elevada con respecto al sistema en estado normal. Y aquí tenemos otra vez, una vez más, hemos definido cómo funciona el sistema. Miren que tenemos una gran diferencia entre el sistema cuando no tiene CBC en azul que cuando tiene CBC, que está mucho más cercano al punto óptimo, y cómo impactan las fallas en la red y cómo se recuperan. Miren que aquí no hemos llegado, luego de la recuperación de la falla, no llegamos al punto óptimo, mientras que teniendo un SBC nos permitirá llegar a su punto de operación anterior. Nuevamente, tenemos el conjunto de respuestas ante fallas, he hecho un poquito más el zoom, podemos ver cómo se estabiliza el sistema rápidamente, justo nos damos cuenta que hay una inestabilidad cuando se recupera el sistema de la falla, ¿no verdad? Pero que logra ser estabilizado dependiendo del problema en mayor o menor tiempo. ¿Sí? ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Un SBC, que no lo hemos colocado aquí, pero de 300 mbar, que es muy parecido, muy cercano al valor original del colocado en Ecuador, me puede conllevar a mejorar el nivel de voltaje de la red en estado normal y me podrá permitir reducir los flujos de potencia que existan en el sistema, limitando de esta manera las posibilidades de desconexión o blackout y aumentando el tiempo para el funcionamiento de las protecciones antes de que el sistema tenga un colapso en su red. ¿Qué se podría recomendar en tal caso? Primero que nada, tratar de buscar elementos computacionales que incrementen la capacidad de simulación, así no tener que reducir tanto la red y poder utilizar cada vez una red más compleja y más correcta a la realidad. Y segundo, al poder expandir esta red, permitirle colocar muchos más controladores a todos los generadores que existen en el sistema. Aquí hemos cogido los controladores de los generadores más importantes. Sin embargo, los pequeños generadores también podrían aportar en una suma total una respuesta transiente mayor que podrá llevar otra vez a una mayor estabilidad o a una inestabilidad si es que se encuentra en oscilación con el controlador del SBC. Finalmente, el uso de los FACTS, como es el SBC, es recomendado
en sistemas de alta carga, lo que nos hemos dado cuenta, muy alejadas a la generación porque no hay control local, pero sobre todo que tengan, que sean de gran capacidad, de gran distancia eléctricamente hablando, como sería el sistema interconectado entre Ecuador, Perú y Colombia. Porque si solo trabajamos sobre el sistema ecuatoriano, el SBC o las respuestas del SBC no son tan críticas o no nos van a aportar en demasía al momento de la evaluación para la mejora de tiempos. Esto, bueno, mostré las referencias y eso sería todo para el análisis de un SBC dentro de la red ecuatoriana. No sé si tenemos alguna duda que podríamos aclararlas, me podrían indicar. Se Bien. podrían escribir también en el chat. ¿Sí? Bien. Bien, en este caso, pues daría por culminada mi presentación. Ahí tienen mis accesos para poderse poner en contacto conmigo si es que lo requieren, para cualquier información adicional que puedan necesitar. Muchas gracias por su atención. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias al máster Iván Endara por su charla FIET. A continuación, doy paso al departamento técnico para la toma de una fotografía. Le hacemos la cordial invitación a todos los participantes de la charla de hoy a activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla correspondiente a la charla. A los que les sea posible, agradecemos activar sus cámaras. Muchísimas gracias. Hacemos la cordial invitación de activar sus cámaras para realizar la captura de pantalla. ¿No me escuchan? Muy bien. Se escucha bajito, pero ya se indicó, sí. Vamos a realizar la captura a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al máster Iván Endara, a todos los asistentes de esta tarde. Que tengan muy buenas tardes. La charla FIET ha concluido. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, Iván.